120 años de investigación en nutrición y la unidad de alergia hacen la diferencia. Porque en el bebé con necesidades nutricionales especiales, la primera lección en nutrición va más allá de los síntomas físicos. Gracias por elegirnos. Nutricia Allergy, transformando vidas a través de la nutrición. Crecemos con ellos. Y como cada bebé es diferente, desde nuestro Centro de Investigación en el Parque Científico de Barcelona desarrollamos productos diseñados específicamente para cada necesidad. Participamos en proyectos de ámbito nacional e internacional y colaboramos con expertos en nutrición, universidades e iniciativas de responsabilidad social corporativa. Siempre guiados por el firme deseo de crear soluciones nutricionales para todas las etapas de la vida, garantizando la excelencia y la máxima seguridad. La nutrición impacta en cada célula corporal, en su ADN, y cambia la vida para siempre de ese paciente, de su familia y del médico. Por esto la nutrición es la base de la salud. Va más allá del crecimiento y desarrollo. Gracias por elegirnos. Nutricia Allergy, transformando vidas a través de la nutrición. Cordial saludo para todos, buenas noches, agradecerles nuevamente su participación a este primer masterclass web sobre trastornos digestivos funcionales en pediatría, realizado por el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Recordarles antes de comenzar y con el objetivo de buscar una experiencia digital exitosa, los invitamos a que cierren otras aplicaciones en su computador para evitar interrupciones y preferiblemente conectados desde los navegadores de Google Chrome y Firefox. Para las personas que apenas se conectan y para que se familiaricen con nuestra plataforma, observen que debajo de la pantalla encontrarán el chat de soporte. En caso que tengan algún inconveniente técnico, podrían notificarlo en esta sección e intentaremos darles soporte. Asimismo, debajo de este encontrarán el programa del evento segmentado por días. Recuerden que la apariencia del programa académico en la plataforma cambió. Para revisarlo pueden simplemente pararse en el banner donde aparece la fecha y deslizar al costado derecho. Allí aparecerá el programa por días desde donde podrán seguir viendo todas las grabaciones de las sesiones anteriores. Al poner su cursor sobre cada una de las sesiones podrá encontrar la hoja de vida de nuestros ponentes invitados. Igualmente, al costado derecho de la pantalla encontrará el chat, en el cual podrá enviar todas sus preguntas al moderador durante cada conferencia. Queremos también contarles que al terminar esta sesión llegará a sus correos una pequeña encuesta para ser diligenciada. En la siguiente, finalizado el evento, llegará la evaluación final y posteriormente su certificado de asistencia. Empezamos hoy con el módulo 6, Popurrí de trastornos gastrointestinales funcionales. En la moderación esta noche nos estarán acompañando la doctora Clara Rojas. Ella es nutricionista clínica infantil, especializada en nutrición pediátrica del Hospital Infantil de México, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, miembro activo de Colgan y de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. Acompañando a la doctora Carla Senmanche. Ella es gastroenteróloga pediatra, especializada en el Hospital del Niño de Venezuela, miembro activo de Colgan y LabsGan, y actualmente labora en la Organización Clínica General del Norte de Barranquilla. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Qué rico compartir contigo esta noche. Y qué rico dar inicio a esta nueva sesión de trastornos digestivos funcionales.
Vamos a iniciar con la conferencia del doctor Max Smulson, cómo manejar el paciente con exceso de gas. El doctor Smulson es de México, es profesor titular de medicina de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Trabaja en el laboratorio de hígado, páncreas y motilidad IPAM, Unidad de Investigación en Medicina Experimental. Además hace gastroenterología y endoscopia en práctica médico ABC, gastroenterología y motilidad intestinal de la Clínica Lomas Altas SC, y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Roma. Además, es coeditor en jefe de la revista de Neurogastro Latam Reviews. Para nosotros es un placer contar con esta noche con el doctor Smulson, y bienvenido, doctor Smulson. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Asimismo, a la Fundación de Roma, por lo cual estoy presente en este curso. Me han pedido que hable sobre cómo manejar al paciente con exceso de gas, y hay que saber que hay principalmente 3 síntomas por exceso de gas: los eructos, la distensión abdominal y la flatulencia. Me referiré principalmente a la flatulencia en el día de hoy y en algunos casos, cuando sea necesario, a la distensión abdominal, ya que es posible que la flatulencia tenga relación con este último. Para empezar, tenemos que entender cómo es la producción y absorción de gas en el tracto gastrointestinal. Hay que recordar que hay una cantidad de aire deglutido, además de CO2 por las bebidas carbonatadas. Una pequeña cantidad de nitrógeno y oxígeno es absorbida, pero asimismo hay eructos que se componen de ácido clorhídrico y bicarbonato. También hay producción de CO2 a nivel del estómago y del duodeno, y parte de este es reabsorbido en el intestino delgado. Por otra parte, el nitrógeno difunde del flujo sanguíneo al intestino, y es importante también que a nivel del ciego hay una reabsorción de CO2 y de hidrógeno, pero también hay CO2 e hidrógeno producido por fermentación bacteriana de carbohidratos y proteínas, y esta fermentación bacteriana está llevada a cabo principalmente por bacteroides y ruminococos. La fermentación de carbohidratos complejos es principalmente de celulosa y hemicelulosa. Asimismo, a nivel del colon transverso y del colon descendente, hay nitrógeno y oxígeno que difunden al colon, y también se produce metano. Finalmente, la excreción de nitrógeno, metano, CO2 e hidrógeno es la composición principal de los gases, pero hay que tener en cuenta que hay algunos componentes que son mínimos, como los sulfuros, el indol y el escatol, que dan el olor a los gases. En general, la cantidad de gas intraluminal es muy pequeña, es de 100 a 200 mililitros. Sin embargo, la producción de gas al día es de 1 a 2 litros, y hay que decir que los episodios de flatos no contienen más de 30 a 120 mililitros. Para un número total de flatos al día que generalmente se considera menor a 25, aunque este es diferente de acuerdo al sexo y es más frecuente en hombres, 12 episodios contra 7 episodios en las mujeres. Para entender el exceso de la producción de gas o de flatulencia, que es lo que nos interesa, hay que tomar en cuenta que hay un grupo de pacientes que tiene distensión abdominal producida principalmente por un incremento de gas en el intestino. Este incremento de gas verdadero en el intestino puede estar en relación a alteraciones de la motilidad o inclusive de la excreción a nivel anorrectal. Esto es muy diferente a los pacientes que tienen distensión abdominal sin incremento de gas intraluminal producido por lo que se ha conocido como una disinergia abdominopélvica, que sería tema de otra presentación. Por otra parte, otra de las causas del exceso de gas es la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado, que ha sido en los últimos años principalmente estudiada en pacientes con síndrome de intestino irritable, y que no voy a entrar en detalle sobre estos diferentes aspectos de la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado, nada más recordar que es una causa también de flatulencia y distensión abdominal. Otro de los aspectos importantes en la fisiopatología de la flatulencia, pero también de la distensión abdominal, es la intolerancia a los alimentos conocidos como FODMAPs, que son carbohidratos fermentables.
Por ejemplo, a mano izquierda de esta diapositiva les muestro cómo a los 255 minutos de ingerir 40 gramos de inulina, es decir, un fructano en sujetos sanos, se observa incremento de la distensión del colon transverso y del colon descendente. Esta intolerancia a los FODMAPs ha sido estudiada principalmente también en pacientes con síndrome de intestino irritable, y lo importante es que esta fermentación de estos carbohidratos va a producir gas, un incremento del gas que va a producir distensión, pero también flatulencia, además de otros síntomas asociados al síndrome de intestino irritable. ¿Cómo entonces hacemos el tratamiento para la flatulencia? Si bien hemos mencionado algunos de los mecanismos principales que hoy en día se consideran, realmente los tratamientos que tenemos disponibles son pocos. Básicamente modificaciones dietéticas como eliminar alimentos y bebidas flatulogénicas, dieta baja en FODMAPs, el uso de enzimas, fijadores de sulfuros como carbón activado, simeticona, antiespasmódicos, procinéticos, antibióticos y finalmente probióticos. El problema con todos estos tratamientos es que hay pobres evidencias para sustentarlos y pocos estudios dirigidos a la flatulencia como variable primaria de estudio. Además, la mayoría de los estudios han sido realizados en síndrome de intestino irritable y algunos son muy antiguos y con malas metodologías para estudiarlos. Pero empecemos por la dieta. Uno de los aspectos muy importantes es consumir abundante agua. Aparentemente esto tiene un efecto importante para disminuir la flatulencia, pero hay ciertos alimentos que deben ser eliminados. Por ejemplo, el exceso de alimentos con contenido de grasa o fritos, el uso de crucíferas o el consumo de crucíferas y coles, el salvado, granos como los frijoles y los alimentos lácteos. Asimismo, masticar chicle o masticar chicles con contenido de sorbitol y maltitol, que son alcoholes fermentables, parte de los FODMAPs. Succionar ciertos alimentos como el uso de colombinas o paletas, el exceso de o el tomar bebidas como la cerveza y las bebidas carbonatadas. En cuanto a la dieta baja en FODMAPs, en realidad su efecto sobre la flatulencia es mínimo. Les muestro estos datos de esta revisión sistemática de hace algunos años, 2018, donde, como ustedes pueden ver, hay 6 estudios. Uno de ellos es en niños, la mayoría son en adultos, y se hicieron diferentes metodologías, desde estudios controlados, así como estudios retrospectivos, como es el caso de este, pero lo importante es que la mayoría de ellos evaluó el efecto sobre la distensión abdominal subjetiva, la cual fue significativa. Sin embargo, sobre la flatulencia específicamente, solo un estudio en adultos demostró que en síndrome de intestino irritable hay una mayor reducción de este problema en comparación con la dieta regular, y este otro estudio donde se demostró que hay una mayor proporción de pacientes con dieta baja en FODMAPs que mejora su flatulencia en comparación con los controles. En cuanto a las enzimas, se han utilizado enzimas pancreáticas como amilasa, lipasa, proteasas, pancrealipasas. Sin embargo, no se ha demostrado su efectividad para flatulencia y muchas de ellas se han utilizado en combinación con simeticona o ácidos biliares. Asimismo, la alfa-galactosidasa, conocida como Veano, previene la formación de gas al catalizar la hidrólisis de puentes glicosídicos en azúcares complejos de crucíferas, frijoles y pan de granos enteros, y la dosis es de una tableta antes de cada alimento. Por su parte, la beta-galactosidasa, conocida como la lactasa, también se ha utilizado en los pacientes que son sensibles a lactosa. Se utiliza una tableta antes de consumir lácteos. Recientemente hay un estudio que combinó las dos, la alfa con la beta-galactosidasa con capa entérica, y esta se utilizó tanto en pacientes con intolerancia a la lactosa como con intolerancia a carbohidratos complejos, disminuye la distensión subjetiva y la flatulencia, y se utiliza una dosis de 15 minutos antes de cada alimento. Estas tabletas contienen 200 unidades de galactosidasa equivalentes a 20 miligramos y 200 unidades de lactosidasas equivalente a 2 miligramos por tableta. Estas enzimas no parecen ser efectivas, sin embargo, para flatulencia, al menos en pacientes con síndrome de intestino irritable que están en dieta baja en FODMAPs, como se muestra en esta diapositiva. Al contrario, el uso de dosis medias o dosis altas de la alfa-galactosidasa parece que incrementa la flatulencia de acuerdo a esta escala análoga visual.
Sin embargo, parece que en los pacientes con síndrome de intestino irritable productores de hidrógeno que son sensibles a galactosidasa, lo que sí hace es que disminuye la distensión subjetiva. Por otra parte, la alfa-galactosidasa ha sido estudiada también en niños y parece que reduce la proporción de estos niños con flatulencia, como se puede observar en esta tabla, en comparación con el placebo. Lo otro que se ha utilizado es el carbón activado, que es obtenido de la destilación destructiva de varios materiales orgánicos, compuesto por partículas pequeñas que aumentan la superficie de fijación de sulfuros. Acuérdense que los sulfuros son los que dan el mal olor a los gases, como les decía al principio. Existe controversia sobre si reduce o no el hidrógeno en pruebas de aliento o en heces, la cantidad de flatos, el gas liberado o los síntomas de distensión. Se utiliza en tabletas masticables en dosis de 250 a 520 miligramos, que van de 4 hasta 2 veces al día, dependiendo de la dosis de cada tableta. Este carbón activado no se metaboliza ni se absorbe. El problema es que puede incrementar el estreñimiento y mancha de negro los dientes y las heces. Interfiere con la absorción de otros medicamentos, por lo cual debe tomarse separado por 2 horas de los demás. En un modelo in vitro, utilizando un sistema de fermentación de materia fecal de perros, lo que se logró demostrar es que el carbón activado tiene una mayor reducción del sulfuro de hidrógeno en comparación con otros componentes con el que fue comparado, como la yuca shidijera, que debo decir que no es lo mismo que la yuca que conocemos en Colombia, el acetato de zinc o la combinación de ambos. El carbón activado también ha sido utilizado en aditamentos de ropa interior para tratar de disminuir el olor de los gases, que finalmente es lo más incómodo de este problema. Y en este estudio les muestro la comparación de 4 tipos de almohadilla para uso dentro de la ropa interior, 2 tipos de calzoncillos para utilizar por encima de los calzoncillos usuales y 5 tipos de cojinetes para utilizar entre los calzoncillos y los pantalones. Lo que hicieron fue colocar estos pantalones de la era victoriana, que están compuestos de este material que es de mylar. Les pusieron una infusión en el recto de estos gases y luego se hicieron recolecciones en muestras de 20 mililitros a los 5 y a los 30 segundos, y lo que se demostró es que principalmente estas 4 almohadillas que les mostraba al principio reducen el gas en un 55 a 77%, pero lo más efectivo pareció ser la utilización de estos calzoncillos que se utilizan por encima de los usuales, porque reducen este gas en 95 a 99% y no así las otras almohadillas que se ponen por encima de los calzoncillos. Suena un poco cómico, pero la realidad es que esto es quizás lo más importante de los sujetos que refieren flatulencia. Y uno de los problemas principales es en los aviones. Se considera que en promedio un avión captura 255.500 flatos por año. Así que, como dice aquí la figura, que gocen su viaje. La razón es que hay una disminución de la presión a mayor amplitud, de cuando un avión está a 30.000 pies de altura, y hay una expansión del 30% del contenido del gas, como se ve en este ejemplo con estas botellitas. Entonces, los aviones tienen aislamiento del sonido, pero lo molesto es el olor. Y aproximadamente 50% del aire se recambia, pero se mantiene el olor de los sulfuros, lo cual es algo incómodo para el resto de los pasajeros. Entonces, hay diferentes medidas. Por ejemplo, los cojines regulares de los asientos solo absorben 50% del olor. Entonces, se ha propuesto instalar carbón activado en los asientos o en los cobertores, o utilizar ropa interior con capa de carbón activado, como les mostraba anteriormente. Utilizar pantalones de cuero para los viajeros que sufren de flatulencia, pero se puede escapar por la parte inferior de los pantalones. Caminar para distribuir los gases a lo largo de la cabina, suena cómico, como les decía, o reducir el contenido de fibra en los alimentos que se consumen a bordo. Normalmente tienen un 23% de contenido de fibra. Hacer una prueba de aliento con metano preabordaje, esto ha sido propuesto, aunque no lo crean, o áreas restrictivas en la parte de atrás del avión para los pacientes que tienen flatulencia. Otro de los manejos es la simeticona, que es un compuesto de silicona utilizado desde hace muchísimos años. Es un surfactante que disminuye la tensión superficial de las burbujas de gas, estimulando la dispersión y permitiendo su eliminación, como se muestra en este gráfico.
Mejora las molestias por gas intestinal, se elimina por las heces y no tiene efectos secundarios y se utiliza simple o combinado con otros agentes farmacológicos, como les mostraré más adelante. La dosis en adultos es de 40 a 125 miligramos por vía oral 4 veces al día según la necesidad, luego de los alimentos y al acostarse. Y en niños de 2 a 12 años, 40 miligramos 4 veces al día con un máximo de 480 miligramos. Y en niños e infantes menores de 2 años de edad, 20 miligramos 4 veces al día con un máximo de 240 miligramos. Esto me lleva a lo siguiente, que es el uso de antiespasmódicos y combinaciones. Como ustedes pueden ver, les muestro en esta tabla los 5 estudios que han evaluado en cierta forma el uso de antiespasmódicos en flatulencia, pero también en distensión abdominal. No puedo desligar una de otra y ahora les mostraré por qué. El primero es 3 ensayos utilizando trimebutina, el tercer ensayo la comparado con mebeverina, y lo importante es que hubo con la trimebutina una mejoría de la flatulencia con dosis de 200 miligramos 3 veces al día. También la trimebutina 100 miligramos 3 veces al día versus placebo mejoró la flatulencia, sobre todo en pacientes con estreñimiento. El siguiente estudio con mentapiperita también demostró mejoría de la flatulencia. Los otros 3 estudios utilizando bromuro de otilonio, citrato de alberina más simeticona a demanda y bromuro de pinaverio más simeticona 3 veces al día, es un estudio realizado por nosotros, todos en síndrome de intestino irritable. Lo que demostraron fue una mejoría en la distensión subjetiva, pero ninguno en realidad evaluó el efecto sobre la flatulencia. En cuanto a los procinéticos, resulta lógico pensar que pueden ayudar si recordamos al principio la diapositiva que les mostraba. Hay un grupo de pacientes que tienen retención de gas a nivel del intestino. Pues el caso es que este es un estudio con tegaserot 6 miligramos por vía oral y después de una perfusión de gas yeyunal por 3 horas y luego se midió 3 horas luego de tegaserot 6 miligramos por vía oral, como les decía, en días separados. Ustedes pueden ver que si comparamos el grupo control con el grupo con tegaserot, la fase de latencia para eliminar los gases es mucho más corta con el tegaserot y asimismo son pulsos con mayor volumen de gas en comparación con los controles. Asimismo, hay menor retención de gas con el tegaserot y hay mayor volumen de expulsión, como se ve en esta otra gráfica. La rifaximina es un antibiótico luminal que ha sido probada o ha sido estudiada desde hace muchísimos años. Y en este primer estudio que les muestro en el 2006 es interesante porque se utilizó una dosis de 400 miligramos 2 veces al día en pacientes que tenían distensión abdominal y flatulencia independientemente del diagnóstico funcional que tenían, y se observa cómo la rifaximina fue significativamente superior para mejorar el porcentaje de pacientes que sufrían de estos síntomas. Sin embargo, no ha sido estudiada específicamente en pacientes que solo tengan flatulencia. Y este otro estudio que les muestro a mano derecha ha sido apenas presentado la semana pasada en el Congreso Europeo de Gastroenterología, donde se observa que también el porcentaje de respondedores en distensión subjetiva en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea después de 14 días con 550 miligramos 3 veces al día fue significativamente superior en las 2 de las 4 primeras semanas y con una respuesta duradera a las 6 a 10 semanas después. Pero recuerdo, esto fue realizado en pacientes con distensión abdominal. En cuanto a los probióticos, les muestro este metaanálisis de 35 estudios controlados en síndrome de intestino irritable, publicado apenas este año, donde se encontró que los probióticos son superiores al placebo para mejorar la flatulencia. Pero los ensayos que mostraron efectividad sobre este síntoma, principalmente en síndrome de intestino irritable, son aquellos que tenían muestras de pacientes menor de 100 pacientes o un tiempo de tratamiento mayor de 4 semanas con los probióticos. En la gráfica anterior les mostraba cómo los probióticos son superiores al placebo en ese metaanálisis para mejorar la flatulencia. En ese mismo metaanálisis se demostró que los probióticos combinados eran los que eran superiores. Aquí les muestro entonces los resultados específicamente con el BCL3, una combinación de probióticos, donde se observa que el BCL3 es superior al placebo para disminuir la flatulencia, sin embargo, no tuvo efecto sobre la distensión abdominal. Asimismo, el BCL3 aceleró el tránsito colónico, que puede ser el mecanismo por el cual mejora la flatulencia.
En resumen y conclusiones, entre los síntomas por gas, la flatulencia es uno de los más limitantes por sus implicaciones sociales. Sin embargo, pocos son los tratamientos que han sido evaluados y han demostrado efectividad sobre este problema, incluyendo la alfa-galactosidasa, que reduce la proporción de niños con flatulencia. El carbón activado parece tener utilidad en dispositivos para reducir el olor de los gases. Los antiespasmódicos como trimebutina y mentapiperita mejoran la flatulencia, mientras que el bromuro de otironio solo y el citrato de alberina o el bromuro de pinaverio combinado con simeticona mejoran distensión subjetiva en síndrome de intestino irritable. El tegaserot aumenta el volumen de gas expulsado y disminuye el residuo de gas. La rifaximina mejora la flatulencia y la distensión subjetiva en trastornos funcionales gastrointestinales y distensión subjetiva en síndrome de intestino irritable. Los probióticos, principalmente el BCL número 3 y los lactobacillus, mejoran la flatulencia. La dieta baja en FODMAPs mejora distensión subjetiva en niños y adultos y flatulencia en adultos con síndrome de intestino irritable. Y finalmente, la reducción de alimentos y bebidas flatulogénicas es una medida recomendable por su factibilidad y su facilidad de implementarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Smulson, por su excelente presentación. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas para después continuar con la conferencia de la doctora Nora. Doctor Smulson, felicitaciones. Excelente su presentación. Y como aquí estamos dentro del auditorio, creo que hay muchos pediatras presentes, muchos gastroenterólogos pediatras. Es usual en nuestra consulta que las madres se quejen del problema que tienen los niños con flatulencia en su colegio. A veces hacer la restricción con dietas tan severas no es posible o tiene implicaciones en su crecimiento, doctor. ¿Y qué nos aconsejaría para estos niños? A veces restringir ciertos alimentos podría representar un riesgo. ¿Qué nos aconsejaría, doctor, en los niños? Primero, ¿me puede decir si me están escuchando? Sí, doctor, lo estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Ante todo, doctora Rojas y doctora Senmanche, agradecerles la invitación. Quiero hacer una corrección de la presentación porque dije al principio disinergia abdominopélvica, y no es disinergia abdominopélvica, sino disinergia abdominofrénica, donde lo que está ocurriendo es que el diafragma se está contrayendo en vez de relajarse, y eso lleva a la distensión en los pacientes que no tienen incremento de gas. La siguiente cosa que quiero decir, para los que no saben, yo soy barranquillero. Viví, crecí en Colombia, me gradué en la Pontificia Universidad Javeriana de Medicina de Bogotá, y ahí hice mi residencia en medicina interna y después me vine a México y aquí estoy, pero voy a Barranquilla todos los años y en 2 meses estaré ahí otra vez como siempre lo hago. Con respecto a su pregunta, esto no solo es en niños, esto también es en adultos. Nosotros tenemos el problema de la dieta baja en FODMAPs y si a mí me preguntan, yo no la receto. No la receto porque es una dieta muy difícil de llevar, es una dieta muy restrictiva desde el punto de vista nutricional y es una dieta que implica durante 6 semanas quitar todos los FODMAPs o eliminar todos los FODMAPs de la dieta y luego hay que hacerlo con una nutrióloga que lo va reintroduciendo uno por uno para determinar cuál es el FODMAP que sí produce síntomas y cuál no. En adultos, yo no soy pediatra, soy gastroenterólogo de adultos, lo que hacemos es, lo único que yo sí soy muy estricto en quitar a los pacientes son los alcoholes o los polioles, que son parte de los FODMAPs, como el sorbitol, el maltitol y todas estas sustancias. Incluso es muy interesante cuando uno ve al paciente consultándole a uno por distensión o flatulencia y llega en la consulta y está masticando chicle. Y lo primero que uno hace, ¿me puedes mostrar el chicle que estás masticando? Por favor, ¿quieren sacarle a uno el chicle de la boca? Digo, no, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero ver es la cajita del chicle que estás utilizando. Enseguida ahí está, primer componente, sorbitol. Entonces, eso yo se lo digo al paciente y en muchos casos esto mejora. Me tocó una experiencia hace algunos años donde el paciente era productor de estos polioles para endulzar algunas de estos dulces. Entonces, yo efectivamente
no hago eso. Yo creo que lo mismo debe pasar en los niños. Y yo soy mucho más partidario de hacer ciertas modificaciones dietéticas como las que les mostré en la diapositiva, suspender fritos o eliminar fritos, enseñar a los niños a no estar succionando colombinas, como decimos en Colombia, aquí se dice paletas en México, porque esa succión hace que estén tragando aire, y eso es más importante. Pero sí, evidentemente la parte más limitante desde el punto de vista social de la flatulencia no es el gas como tal, es el olor que los gases tienen, que está producido por estos sulfuros, y por eso se han inventado algunas tecnologías que ayudan a absorber los sulfuros, principalmente estas almohadillas para la ropa interior a base de carbón, etc. Pero yo estoy de acuerdo con usted, yo no trato de evitar al máximo utilizar estas dietas libres de FODMAPs. Una cosa que no mencioné es que hay algún grupo de pacientes que pueden tener sensibilidad al gluten, no celíaca, o incluso tener enfermedad celíaca, que también son de productores de gas y tienen flatulencia, y en esto hay que estar muy seguro que esta no sea la causa, pero también hay que diferenciar la sensibilidad al gluten de la sensibilidad a los FODMAPs por fructanos, que son el principal carbohidrato presente en el trigo, y muchos de estos pacientes creen que lo que les está produciendo los síntomas es el gluten, y no los fructanos como carbohidratos. Ok, doctor, muchas gracias. Felicitaciones, doctor, por su conferencia, la verdad bastante nutrida, y pues qué grato saber que lo sentimos tan cerca de la ciudad de Barranquilla. Yo también estoy por acá. Tenemos varias preguntas, doctor. Una de ellas es, del doctor Vera, y que por supuesto siempre dice, viva Barranquilla, felicitaciones. Y dice, ¿se ha demostrado su superioridad de la glucosa versus la lactulosa? ¿Cuál recomienda para el diagnóstico? Sí, lo que pasa es que la glucosa se absorbe a nivel proximal para las pruebas de aliento, y entonces es mucho más específica, y en cambio la lactulosa es mucho más sensible, pero tiene estos falsos negativos, porque cuando llega al ciego, entonces está realmente representando lo que ocurre en el ciego, pero es la que más se está utilizando realmente para las pruebas de aliento. Ahora, en general, nosotros no tenemos las pruebas de aliento con esa disponibilidad como las hay en otras partes. Yo no sé si en Colombia las tienen más disponibles. En Argentina, por ejemplo, a todo el mundo le hacen pruebas de aliento, y nosotros en nuestro caso preferimos manejar el paciente clínicamente. Si yo sospecho que aquí lo que está pasando es una sobrepoblación bacteriana del intestino delgado y quiero hacer una prueba de aliento, entonces lo que yo hago es mejor darle un ciclo de rifaximina al paciente que hacer una prueba de aliento. No lo tengo disponible, es mucho mejor hacer la prueba terapéutica. He tenido la oportunidad de participar en el consenso de pruebas de aliento de Norteamérica, y fue muy interesante porque cuando yo propuse que era mucho más fácil hacer una prueba terapéutica con rifaximina, me cayeron encima los colegas de Estados Unidos, porque ellos dicen que para ellos es muy costoso dar un tratamiento a base de rifaximina, que son como $1,500 por tratamiento, y es mucho más económico hacer una prueba de aliento y con eso decir a quién se lo dan y a quién no. Muchísimas gracias, doctor. Y ya casi terminando por cuestión de tiempo, hay otra pregunta, es una pregunta del doctor Luis Carlos Ramírez, que nos dice, ¿cuándo se considera distensión abdominal sin flatulencia patológica? Ok, para empezar, no existe la flatulencia como un trastorno funcional. Lo que existe desde el punto de vista de los trastornos funcionales, hoy en día denominados por Roma 4, trastornos de la interacción intestino-cerebro, es la distensión funcional. Y esta distensión funcional tiene dos componentes, la distensión visible y la distensión subjetiva. La distensión visible y la distensión subjetiva son difíciles de valorar en nuestro medio, empezando porque no tenemos un término en español para decir bloating, que es la distensión subjetiva, como si existen las lenguas, básicamente en el inglés, porque es la única idioma donde existe. No existe en italiano, no existe en muchos idiomas, no existe en alemán, no existe en chino, no existe en ningún otro idioma que eso. Nosotros hemos desarrollado unos
unos pictogramas para tratar de ayudar a los pacientes. Y hace muchos años hicimos una encuesta en una reunión latinoamericana donde pude colectar 14 términos diferentes, palabras que jamás había escuchado, que usan en Sudamérica, que usan en Centroamérica para determinar la distensión. En México el término más frecuente es inflamación, pero no hay algo que diga esto es patológico o esto no es patológico, porque ahí viene la percepción del paciente. La distensión visible es un verdadero incremento o protrusión de la pared abdominal. Y hay dos razones, que no me metí en eso porque el tema no era distensión propiamente dicho, pero una es la disinergia abdominofrénica, donde no hay un incremento de gas y lo único que hay es que hay una protrusión de la pared abdominal producida porque hay una anormalidad en un reflejo viscerosensorial que hace que el diafragma se contraiga, baja y disminuye la capacidad del abdomen y tiene que acomodarse la pared del abdomen y produce la distensión. O hay el paciente que tiene distensión visible y ese paciente tiene verdadero incremento de gas. La forma como esto se diagnosticó básicamente por el grupo de Barcelona, el grupo de Aspirós y Malachelada, es haciendo unas pruebas muy complicadas, introduciendo un catéter para hacer manometría del diafragma o medir en cierta forma la presión del diafragma e impedancia para medir este incremento de la pared abdominal. Lo que hoy en día estamos haciendo, y esto bajo tomografía, por cierto, lo que hoy en día estamos haciendo en la clínica es lo siguiente, y esto es un tip que les doy, yo no sé si se puede hacer en niños, pero nosotros cuando viene nuestro paciente y queremos saber la diferencia entre una disinergia abdominofrénica y una verdadera distensión por gas, es bajar al paciente a tomar una radiografía de abdomen simple y podemos determinar el paciente que tiene verdadera dilatación de las asas de intestino o del colon por este incremento de gas, a ese paciente le damos un procinético. En cambio, el paciente que le hacemos esa radiografía y no tiene incremento de gas o no tiene distensión de asas intestinales por gas, es un paciente que lo más seguro es que tenga una disinergia abdominofrénica y ese paciente lo manejamos con neuromodulador. Eso en general. Siempre es bueno en estos pacientes con distensión intentar un ciclo de rifaximina porque es algo fácil, corto y a veces si les mejora podría ayudarnos a pensar que también tienen un componente de disbiosis o de sobrepoblación bacteriana propiamente. Muchísimas gracias, doctor. Hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de hacer la que podamos dentro del tiempo permitido. Tenemos una del doctor Álvaro Mariño y dice, ¿qué patologías se deben descartar en un paciente que no responde al tratamiento? ¿Pero que no responde al tratamiento de qué? Porque si me están hablando de distensión abdominal, ya les he explicado cuáles son las dos posibilidades. El paciente puede tener una distensión porque tenga verdadero incremento de gas que puede estar en relación con una sobrepoblación bacteriana. Ahora, una cosa que nosotros hacemos muchísimo, que es un tip que se los doy, yo no sé si esto en niños se puede aplicar, pero nosotros encontramos muchos pacientes con distensión y además pueden tener flatulencia, donde el problema es que encontramos divertículos duodenales y estos divertículos duodenales son causa de sobrepoblación bacteriana del intestino delgado. Entonces a estos pacientes nosotros les intentamos dar también antibióticos profilácticos o hacemos ciclos cortos cada mes o a veces les da un ciclo de rifaximina y les dura muchísimo tiempo la mejoría. Y lo otro que les decía es lo de enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, que esa es más complicada de diagnosticar, pero aparentemente tiene mejor pronóstico a largo plazo. Estas son las cosas que nosotros hacemos. Y obviamente siempre pensar en el paciente que tiene distensión por verdadero gas, de que no tenga una obstrucción al tracto de salida anorrectal, eso que puede ser una disinergia del piso pélvico que está haciendo que no pueda liberar el gas de la misma forma que está estreñido el paciente. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas. Aquí seguimos con otra, del doctor Andrés Enríquez. Dice, aparte de las limitaciones sociales que generan los flatos, ¿qué otras consecuencias generan a mediano y a largo plazo? Ninguna. Es al contrario, es hasta agradable a veces expulsar un gas, da una sensación de alivio muy agradable. Fuera de eso no tiene ningún problema. El único problema es el olor, los sulfuros, pero fuera de eso no tiene ningún problema. Lo importante es saber que no haya nada por debajo de eso, de todas las patologías que les he mencionado antes. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya por
por aras de tiempo. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Y pues ahora seguimos. Lo esperamos pronto por Barranquilla entonces. Ahí estaré el 17 de diciembre con el favor de Dios. Caramba, listo. Bienvenido. Bien, gracias. Continuando. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Bien, continuando entonces con la sesión de conferencias, me es grato presentar a la doctora Nora Álvarez. La doctora Nora Álvarez en este momento nos va a hablar acerca del abordaje nutricional del paciente con estreñimiento funcional. La doctora Nora Álvarez es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y tiene un máster en nutrición pediátrica de la Universidad de Granada. Además, es docente universitaria. Bien. Ya, ahora sí. Bienvenida, doctora Nora. Pues ya para dar inicio entonces a su conferencia, abordaje nutricional del paciente con estreñimiento funcional. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Quería confirmar que están viendo la pantalla y que me están escuchando bien. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, inicialmente darles las gracias específicamente al Colegio Colombiano de Gastro y Nutrición Pediátrica por la invitación, obviamente, a este evento tan importante que se está desarrollando en el día de hoy. Inicialmente quiero relacionar pues mis potenciales conflictos de interés que podrían ser percibidos para esta conferencia. Sin embargo, pues para el desarrollo de ella no tengo ningún otro conflicto que declarar, solo pues la vinculación obviamente que tengo con una compañía de la industria farmacéutica. Entonces, cortamente, porque la idea es hablar un poco acerca de la evidencia y de las reales recomendaciones que hay acerca del abordaje nutricional del estreñimiento funcional en pediatría, es empezar un poco con el tema de la definición y realmente qué hay en el tema de constipación o estreñimiento funcional en niños. Entonces, vamos a repasar un poco. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen el concepto claro, pero los criterios de Roma 4 hacen la división, obviamente, de esa definición para menores y para mayores de 5 años. En menores de 5 años encontramos dentro de la definición normalmente resultados de intentos involuntarios repetidos de retención fecal por ese niño que intenta evitar la defecación, normalmente por temores asociadas a la misma, y una de ellas que se presenta muy frecuentemente es como consecuencia de expresiones de dolor que digamos que como resultado le trae obviamente como esa sensación de no querer evacuar esta deposición. Esa conducta normalmente conduce a una mayor absorción colónica de agua, es decir, cada vez más los niños van a tener unas heces más duras y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso no solamente para los papás, sino para las personas obviamente que consultan, porque finalmente este estreñimiento y esta constipación funcional en los niños, pues con el tiempo se va empeorando y es muy importante porque en los primeros años de vida pueden ocurrir dos cosas. La primera es que se hacen algunos cambios en la dieta, en algunos casos puede funcionar y eso es parte de lo que vamos a ver en la evidencia, o la otra es el intento definitivamente de la instauración de la continencia fecal, donde nosotros empezamos a ver que definitivamente esto se va volviendo un motivo de consulta de los papás. En los criterios de estreñimiento funcional, entonces tenemos incluir por lo menos 2 de los siguientes durante un mes, 2 o menos deposiciones por semana. Entonces aquí lo que hacemos es, como en el calendario, preguntarle a los papás realmente la frecuencia de la falta de estas deposiciones, pero no solamente la falta de deposición, sino que haya una historia de retención fecal excesiva, que realmente el niño esté, por ejemplo, en posturas de retención con historia de defecación dolorosa o deposiciones duras, porque para las mamás en muchas ocasiones el cambio en la consistencia de la deposición para ellas ya puede ser estreñimiento y en muchos casos no lo es así.
Adicional, historia de esas deposiciones voluminosas que las mamás refieren. Doctor, es que hace unas deposiciones gigantes, mira el tamaño en el pañal, o cuando ya están más grandecitos, por ejemplo, y empiezan a obstruir, por ejemplo, el baño. Presencias de grandes masas fecales, ¿cierto? Cuando ya están con impactación fecal, obviamente, pues se pueden presentar estas complicaciones. Y los niños continentes fecales, podemos usar unos criterios adicionales y entre ellos tenemos por lo menos un episodio semanal de incontinencia y las deposiciones voluminosas que puedan obstruir el sanitario, que pues también digamos que muy semejante a lo que el doctor mencionaba ahora, pues obviamente esto socialmente genera dificultades, los papás se preocupan, los niños en este tema entonces ya no quieren ir al baño porque saben que el baño se va a obstruir y esto también genera estas dificultades. Para los niños más grandecitos, entonces lo que encontramos en la definición es encontramos 2 o más de los siguientes criterios con ocurrencia por lo menos de una vez por semana por el mínimo de un mes con los criterios suficientes para el diagnóstico. Y aquí viene nuevamente 2 o menos disposiciones por semana en el sanitario, al menos 1 de incontinencia fecal por semana. Las posturas retentivas en los niños que uno los ve como aislados, como en una esquina, como de pie, o la retención fecal excesiva voluntaria, pues ya como consecuencia obviamente de todas estas complicaciones que se han presentado en niños. Adicional, la historia de defecación dolorosa, la gran masa fecal en el recto y vuelve nuevamente la historia de defecaciones voluminosas que puedan obstruir el sanitario. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué unos niños tienen estreñimiento y otros no? Entonces, lo que hemos encontrado en la literatura es que pueden haber varias causas de estreñimiento, por ejemplo, en los lactantes. En lactantes menores de 6 meses, la causa más frecuente de tipo funcional puede estar relacionada con inmadurez del tracto gastrointestinal, que se encuentra normalmente en los primeros 6 meses, muy asociado a trastornos digestivos funcionales, que son leves, que son de niño sano, que normalmente consultan porque están con constipación, porque están con cólico. El doctor lo mencionó ahora porque tienen flatulencia, porque tienen distensión. Entonces, estos pueden ser algunas de esas, digamos que, etiologías que se pueden presentar. Otra que se presenta muy frecuentemente es cuando se produce una suspensión de la lactancia materna exclusiva. Se puede presentar un cambio a la fórmula infantil y el hecho de la fórmula infantil por lo general está directamente asociada a la técnica de preparación más que algunos casos a la fórmula como tal. Sí se ha encontrado en algunos casos que puede tener, y ahorita lo vamos a ver más adelante, alguna incidencia, pero regularmente la mayoría de los casos se presenta es por mala técnica en la preparación. Y otro periodo crítico que las mamás relatan mucho incluso cuando están con lactancia materna e inician alimentación complementaria, se debe a que inician alimentos con mayor contenido de fibra y pues obviamente esto puede producir más que un estreñimiento, un cambio en digamos que la textura de las deposiciones y esto puede alarmar un poco a las mamás y estas pueden ser como algunas causas de los estreñimientos en lactantes. Como les mencionaba anteriormente, en la mayoría de los casos de estreñimiento en lactantes asociados están relacionados con la preparación del biberón y es importante tener en cuenta que esto sí puede modificar el patrón de evacuaciones en los lactantes. Entonces, aquí hay varios aspectos que funcionan. Hay que preguntarle a la mamá antes de realmente pensar si el lactante tiene o no tiene un estreñimiento funcional y es preguntarle cada cuánto lo está alimentando, muchas veces están sobrealimentados, cuál es el volumen que están preparando, porque a veces preparan menos cantidad que la que se recomienda o consumen menos tomas. Y lo otro que es muy representativo es la preparación inadecuada de la fórmula. Entonces, desde la forma en la que las mamás rasan la cuchara medidora hasta el orden en el que se prepara, es decir, si inician primero con el agua o primero con el polvo y viceversa, y esto va a representar sustancialmente una diferencia en la concentración de solutos de la fórmula que va a hacer que estos niños puedan presentar estreñimiento. En los niños más grandecitos hay algunos episodios que la literatura relata
que podrían favorecer episodios agudos de estreñimiento, y entre ellos tenemos una dieta pobre en fibra, o sea, estos niños, y el doctor lo mencionaba, que consumen colombinas, dulces, chicle, mecato, digamos en general, pero que consumen menos cantidad de frutas y verduras, la disminución del aporte de líquidos, el exceso de lácteos en la dieta, el ayuno prolongado, la inmovilidad, ¿cierto? El sedentarismo o niños, por ejemplo, que están en cama, la retirada del pañal, pero la retirada del pañal es sobre todo por el temor, digamos, de la defecación y por el temor de ir al baño o por no hacerse, obviamente, en el pañal o en el calzón que estamos en ese momento entrenando. Y aquí es muy importante también el inicio de la escolarización, es decir, cuándo ponemos al niño a dejar el pañal, cuándo definitivamente tiene que encontrar esfínteres, en qué momento lo estamos mandando para el colegio, y también puede tener que ver pues algunas lesiones anorrectales. Entonces, cuando el doctor Juan Pablo me propuso el tema, yo dije, fácil, porque es que para el tratamiento del estreñimiento funcional, los nutricionistas a lo largo de nuestra formación profesional y de lo que hemos leído, encontré evidencia como esta. Entonces, yo primero les traigo lo del tratamiento y luego les voy a mostrar qué ha pasado con la evidencia. En menores de 2 años que están lactados exclusivamente con leche humana, es muy, muy poco frecuente que estos lactantes presenten estreñimiento funcional. Sin embargo, dentro de alguna de las recomendaciones se expresa que la mamá podría aumentar la ingesta de líquidos y con eso, digamos que parte de este problema se solucionaría, pero como les menciono, es muy raro tener lactantes menores de 2 años con lactancia materna exclusiva y con estreñimiento. Se presentan, sí, en algunos casos pueden llegar a requerir alguna fórmula terapéutica también, pero no es en la mayoría de los casos. Otras cosas en el tratamiento, entonces hay que considerar en el caso de niños que están con sucedáneos de leche materna, si nosotros ya descartamos todo el tema de preparación y ya sabemos que la mamá está preparando bien la fórmula, entonces hay que pensar en esos nutrientes auxiliares o en esos ingredientes funcionales que podrían servir para el tratamiento del estreñimiento. Y aquí entonces están las fórmulas, por ejemplo, que contienen alfa-lactoalbúmina, las fórmulas que contienen SN2 o beta-palmitato, las fórmulas reducidas en lactosa, las fórmulas que vienen con simbióticos en relación de los pre y los probióticos, y una disminución o una ideal relación entre el calcio y el fósforo. Incluso algunos aparece, por ejemplo, el magnesio, ¿cierto? O sea, hay una infinidad que se adiciona a estas fórmulas útiles en el tratamiento de este estreñimiento funcional. ¿Qué nos dice la recomendación? Y es que, ¿cuáles son los tipos de fibra para los lactantes menores de 2 años, pero que son mayores de 6 meses? Entonces, aquí la recomendación son 5 gramos de fibra antes del primer año de vida. Y si pensamos en 5 gramos de fibra, para ponerles el ejemplo, esto es aproximadamente, es decir, en 100 gramos de naranja encontramos de fibra más o menos 4 y 5 gramos de fibra de la naranja. Entonces, si un niño se consume, digamos que la porción de fruta en el día, en la media mañana y en la tarde, pues estaría consumiendo dentro de una alimentación saludable la cantidad de fibra recomendada. Para los niños más grandecitos, por encima de los 2 años, la recomendación es la edad, más 5 a 10 gramos al día. Pero aquí hay un aspecto importante y es, digamos que parte de lo esencial de las recomendaciones, y es que el aporte de fibra y agua deben ser en cantidades suficientes, pero de acuerdo a la edad y al sexo. Es decir, aquí lo importante es que cubra con las necesidades nutricionales para la edad, es decir, para la etapa fisiológica en la que el niño esté, independiente si tiene 1 año, 2 años, 5 años o es un adolescente. Lo importante es que el aporte sea de acuerdo a su requerimiento, de acuerdo a su etapa fisiológica. ¿Por qué me voy a centrar un poco en la fibra? Y ahora que midemos la evidencia nos vamos a dar cuenta que tanto sirve todo esto que nosotros le recomendamos a los pacientes. La fibra son moléculas, nosotros conocemos la fibra y sabemos que la fibra es un carbohidrato no digerible, que es de origen vegetal, que el intestino delgado no es capaz de digerir y que llega intacto al colon.
Esto es importante porque dependiendo de lo que yo necesite, empiezo a instaurar mis recomendaciones nutricionales de fibra soluble o de fibra insoluble, pero nosotros realmente siempre recomendamos en general fibra dietética. Es decir, recomendamos la fruta con cáscara, que se pueda comer con cáscara, los granos, que se los comen con cáscara, por ejemplo, porque en los alimentos que tienen alto contenido de fibra, lo que nosotros vamos a encontrar es que los alimentos tienen los dos tipos de fibra. Entonces, es muy difícil que usted pele todos los granos de frijol, que pele todas las lentejas y que le quite la cáscara para no consumir determinado tipo de fibra. Y es importante porque la fibra genera incremento en el volumen fecal. Ojo, porque están contraindicadas en pacientes con impactación fecal, y el doctor lo mencionaba y nosotros lo hemos visto, y es que la fibra, por sus efectos de fermentación, pues en algunos casos producen más flatulencia, sabemos de la sensación de plenitud y echamos mano de ella, obviamente, para muchas otras recomendaciones nutricionales, junto con la necesidad de que si hay un buen consumo de fibra, hay que garantizar una ingesta adecuada de líquidos. Entonces, esto simplemente es para recordarles los tipos de fibra. La fibra soluble atrapa agua, lentifica el proceso digestivo. La fibra insoluble lo que ayuda es a mejorar el volumen de las heces y lo que hace es pues como ayudar a todo este tránsito intestinal. Entonces lo tenemos en las cáscaras de las frutas, en los granos integrales, en el salvado y en algunas verduras efectivamente. Esto simplemente es para mostrarles, y estos son gramos totales de fibra. Ojo, porque esta tabla, por ejemplo, trae porciones. Entonces, porción, por ejemplo, es una rebanada de pan de trigo integral que tiene 2 gramos de fibra, pero aquí vamos a encontrar fibra soluble y fibra insoluble, y lo que nosotros estamos viendo es una variedad de alimentos que pueden contener más o menos, de acuerdo a si son vegetales, algunos como el salvado, por ejemplo, y lo que tiene que ver con trigo, algunas frutas, por ejemplo, que nosotros conocemos que son fibrosas y que tienen mucha más cantidad de fibra. Entonces, esto solamente es como para recordar un poco acerca de la fibra. Hasta leí el tema de la postura. Entonces, en el tema del estreñimiento funcional en niños, también en la literatura aparece la postura adecuada para defecar. Y entre ellos es que los pies del niño deben estar apoyados para facilitar prensa abdominal. Yo hace algunos años en una conferencia de un congreso europeo había visto esta recomendación, y para ello, pues lo importante es mencionar que el sitio donde el niño se vaya a sentar, los pies le queden en el suelo, justamente para que no pierda el equilibrio y para que no se asuste. Entonces, esto es lo que uno encuentra en la literatura cuando uno lee, pero aquí vamos a hablar es de la evidencia, es decir, qué han demostrado los estudios con relación a todos estos tratamientos que ustedes y nosotros en muchas ocasiones hemos recomendado. La evidencia con la fibra, y esta es del consenso Espagan-Natzkan del 2014, y en conclusión, la evidencia no respalda el uso de suplementos de fibra en el tratamiento del estreñimiento funcional, es decir, funciona dentro de una dieta y una alimentación saludable durante todas las etapas de la vida, pero no tiene evidencia para el tratamiento del estreñimiento funcional. El aporte extra de líquidos que tanto le decimos a las mamás, por favor que tome agua, por favor que tome agua, que se hidrate, si es que los niños se tienen que hidratar, todos nos tenemos que hidratar. Pero en la recomendación, en conclusión, la evidencia no respalda el uso extra de la ingesta de líquidos para el tratamiento del estreñimiento funcional. Es decir, sabemos que hay que consumir agua, y sí sabemos que el exceso en el consumo de fibra, cuando se aumentan esas fibras insolubles, que aumentan el volumen de las heces, no solamente necesitamos peristaltismo para que esa deposición se pueda evacuar, sino que también necesitamos agua para que esa deposición se pueda hidratar. Sin embargo, la conclusión de la evidencia no respalda. Con relación a los probióticos, aquí tenemos 2 de los consensos, uno de la Espagan, otro Natzkan, y este es uno último de la doctora Hania Soyeska, donde la conclusión es que la evidencia es limitada y no respalda el uso de ninguno de los probióticos evaluados actualmente en el tratamiento del estreñimiento funcional en niños. De hecho, hace muy poco, este año, tuvimos a la doctora Hania aquí en Colombia, y
parte de sus recomendaciones, pues obviamente también estuvieron enfocadas a lo que no tiene evidencia en el tratamiento del estreñimiento. Con relación a la actividad física, que también le decimos a los niños y para nosotros los adultos, vaya, camine, haga ejercicio, dése una vueltecita, eso les sirve para que mejore el peristaltismo, etcétera. O sea, todas las recomendaciones que les damos, no existen estudios aleatorizados que evalúen el efecto de que el aumento de la actividad física mejore el estreñimiento funcional. Es decir, en conclusión y para terminar, dentro de una alimentación saludable y dentro de las recomendaciones generales está que todos debemos consumir frutas, debemos consumir vegetales, debemos consumir la fruta entera, tomar jugos, consumir granos, una fuente importante de proteína, tomar agua y hacer ejercicio. Pero la conclusión final, y esta también la vi hace muchos años en una de estas conferencias de estreñimiento y me robé la idea, y es que nuestro Nobel Gabriel García Márquez, en su libro El amor en los tiempos del cólera, decía que las personas o que el mundo está dividido entre dos. No lo voy a leer para que no ocasione, pues obviamente la palabra grosera, ¿cierto? Pero yo creo que Gabriel García Márquez, después de leer toda la evidencia relacionada con el estreñimiento funcional, por lo menos relacionada con la evidencia en nutrición o el abordaje nutricional, tenía toda la razón. Y con este último slide quiero darle las gracias al colegio por la invitación y pues quedarles aquí con mis redes sociales y con mi correo electrónico por si necesitan información adicional o los artículos que respaldan esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Nora, excelente conferencia. La verdad, pues es un tema que es muy rutinario y lo vemos a diario en la consulta. Hay muchos pediatras, inclusive dentro del máster, y pues creo que ha sido de gran utilidad. Por acá, verifiquemos, a ver. Bien. Estamos pasando las preguntas. Bien, iniciando la sesión de preguntas, dice acá, hola doctora, excelente presentación, felicitaciones. Dice, muchas veces se retiran carnes, granos y lácteos. ¿Qué piensa acerca de esas dietas restrictivas de esos alimentos? Es una muy buena pregunta, doctora, porque realmente no hay necesidad de restringirlo, además porque la restricción de este tipo de alimentos puede producir restricciones del crecimiento. Nosotros sabemos que los lácteos no tienen fibra, nosotros sabemos que la carne no tiene fibra, pero los granos tienen fibra. La leche humana, por ejemplo, tiene fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, es decir, tienen una fibra o tienen unos elementos prebióticos que van a ayudar, digamos que con el tránsito intestinal de los niños, pero no hay necesidad de retirar este tipo de alimentos. Es decir, para mí fue yo no voy a decir desalentador, pero cuando leí como toda la evidencia y me di cuenta que realmente las recomendaciones y lo que tiene evidencia es desimpactar el tratamiento con lactulosa, colocarle los medicamentos para los niños con estreñimiento funcional, pues obviamente esto se acompaña de una cantidad de malas conductas que nosotros hemos instaurado como profesionales del área de la salud. Y esto no solamente incluye a los pediatras, que como dice usted, doctora, en muchas ocasiones se vuelven de rutina, sino las nutricionistas que también normalmente repetimos en este tema cuando la evidencia es reiterativa en que no. Muchísimas gracias. Norita, qué interesante tu conferencia. De verdad es un problema que es una causa de consulta muy, muy frecuente. Y de hecho, por eso tenemos tantas preguntas. Aquí hay una observación que dice que el ejercicio no mejora el estreñimiento, pero la falta de ejercicio sí lo empeora. ¿Tú qué opinas? Es decir, dentro de la recomendación, no
parece evidencia que lo mejor, es decir, cuando nosotros ya tenemos un niño con un estreñimiento funcional que lo vaya a mejorar. Pero sí es cierto que si el niño no camina y que si el niño no hace ejercicio, pues obviamente el peristaltismo va a ser muy complejo y esto va a hacer que los niños empeoren el estreñimiento. Entonces es cierto, no lo mejora, pero si no lo hace, se lo va a empeorar. Okay. Así es. Muchas gracias. Otra pregunta por acá. Dice, ¿qué opinión tiene con respecto a restringir la fibra soluble y aumentar la fibra soluble en las dosis apropiadas para cada paciente? Ok. La recomendación de la fibra es muy clara porque las mamás están en la tendencia, y yo creo, Clarita, que te ha tocado también, es que las mamás quieren comprar todo con fibra. Es decir, compran pan con fibra, galletas con fibra, arroz con fibra. Entonces esto es muy importante porque empiezan a recibir un exceso de fibra y esto empeora el estreñimiento, porque entonces estos niños no tienen forma de evacuar. Entonces aquí es importante tener en cuenta las dosis sean normales y dentro de una alimentación saludable. Yo creería, para complementar un poquito, Norita, que es importante como un conjunto de medidas. Es muy frecuente estos niños con estreñimiento funcional, cuando vemos la historia alimentaria, que la verdad es que el consumo de frutas, verduras, de fibra es muy reducido en ellos y en la familia. Entonces a veces es mejorar ese hábito, consumir, pero no necesariamente dar fibra adicional ni excesos que puedan llevar a otro extremo, a otro problema. Norita, dice otra pregunta, que mencionaste que en los lactantes, con una recomendación, como recomendación, las lactantes reducidas, las fórmulas reducidas en lactosa, conociendo la relación lactosa como promotilidad. ¿Por qué recomienda reducirla? De hecho, lo mostré como parte de las recomendaciones, pero es cierto, la lactosa es un prebiótico, la lactosa tiene efectos sobre la salud intestinal, la lactosa promueve incluso la colonización intestinal y promueve, obviamente, que estos niños tengan mejor tránsito intestinal. Lo mostré en la primera parte de la conferencia porque aparece dentro de la literatura, pero no habría necesidad, y eso es una práctica muy común, y es que a los niños con estreñimiento les quitan la lactosa y realmente no hay necesidad de suspender la lactosa. Ok, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta, dice, ¿qué opina de las fórmulas antiestreñimiento o AE, alivio del estreñimiento, como se llaman algunas? Es una muy buena pregunta porque es una opción terapéutica, yo digo que más para las mamás, cuando no pueden lactar, obviamente. Las fórmulas antiestreñimiento tienen una característica en la mayoría de los casos, y es que tienen un incremento en el SN2-palmitato, que es el beta-palmitato, que es la grasa predominante en la leche humana. Este beta-palmitato lo que hace es que no se une con el calcio, no forma jabones cálcicos, entonces, entre comillas, pues ayuda obviamente a mejorar las deposiciones, y al no promover los jabones cálcicos, pues no solamente mejora el estreñimiento, sino que también deja disponible el calcio para absorción y también deja disponible la grasa como, digamos, sustrato energético. Entonces, yo creo que se utilizan en casos muy extremos, donde la mamá no puede amamantar y donde la mamá no puede lactar, y realmente en mamás que uno encuentra demasiado angustiadas. O sea, yo también lo he visto en la consulta, y es que ellas llegan, definitivamente no hace popó y le hemos puesto esta fórmula, le hemos puesto esta otra, y yo creo que esto es un mensaje también muy importante para todos los profesionales, porque empiezan con el carrusel de las fórmulas infantiles y los pasamos por todas las fórmulas infantiles. Entonces es también hacer una buena selección, pues, para evitar esas molestias gastrointestinales. Ok, Norita, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta, y dice que un motivo de consulta frecuente en los niños que son alimentados con lactancia materna de forma exclusiva, que dejan hacer deposición por varios días, hasta por 10 días. ¿Qué recomiendas al respecto? Clarita, lo que nosotros hemos visto en la evidencia, y es que depende mucho del hábito también intestinal de los niños. Es decir, estreñimiento
Y esta situación que se presenta no es solamente que no haga deposición, sino que tenga síntomas asociados, y aquí la doctora Carla me puede ayudar, y es ¿qué hace uno con esas mamás? Porque las mamás se angustian, pero el niño está tranquilo, está comiendo, está normal. Entonces, no solamente es que no haga deposición, sino que no esté sintomático. Eso es como básicamente lo que también hay que sugerirle a la mamá, y es bajarle un poquito la tranquilidad, porque como han escuchado que las mamás que tienen hijos con lactancia materna exclusiva hacen deposición después de que comen casi, entonces las mamás esperan que los bebés hagan 10 deposiciones en el día, 8 deposiciones en el día, y no necesariamente eso se tiene que presentar. Así es, Nora. Definitivamente hay un punto importante que yo siempre le digo a las mamás. Hay que diferenciar el primito, el hermano, el vecino, es totalmente diferente, y cada niño puede evacuar posterior a cada ingesta o durar entre 5 a 10 días para tener una evacuación, y ambos niños terminan siendo completamente sanos y normales, tal cual. Entonces no podemos compararlos. Por otro lado, también es importante siempre, en este caso, pues estamos ya haciendo el diagnóstico definitivo en estreñimiento funcional, pero si estuviéramos en caso de algún signo de bandera roja, pues habría que hacer algún otro diagnóstico diferencial. Sin embargo, en la etapa del lactante, fácilmente una disquesia del lactante, esa inmadurez del sistema digestivo que nos acompaña un buen tiempo y que hay que darle plazo, pues, unos meses para poder adquirir la madurez adecuada. Muchísimas gracias, Nora. Aquí tenemos varias preguntas, la verdad. Este tema como que es rico porque es que es bastante frecuente y hay siempre muchas dudas por parte de las mamás. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Exceso de chocolates empeora el estreñimiento? No, es decir, pero dentro de una alimentación saludable, si el chocolate no contiene azúcar añadido, perfecto que lo consuman, pero el chocolate no está directamente asociado con estreñimiento. Sí. Es más un mito realmente. El tema de estreñimiento, yo creo que le hubiéramos puesto mitos y realidades en el estreñimiento funcional. Sí, total. Ahí pues yo creo que el porcentaje del cacao, ¿no? Del chocolate puro y no la mezcla con ese azúcar más bien o con el lácteo inclusive, ¿no? Muchísimas gracias, Nora. Bueno, yo creo que a ver si tenemos algunas últimas preguntas por acá, revisando. Pues se complementó una de las primeras preguntas que hicimos y decía si se consideraba qué opinión era restringir la fibra soluble pero aumentar la fibra insoluble en dosis apropiadas para cada paciente. Lo que pasa es que la fibra insoluble aumenta el volumen fecal, es decir, aumenta el tamaño de las heces. Entonces, por eso es importante la combinación y por eso les decía, nosotros no le vamos a decir a la mamá, pele los frijoles, pele las lentejas, y nosotros les recomendamos a las mamás y le decimos, dele la manzana con cáscara, dele la pera con cáscara, ¿cierto? Porque obviamente el proceso de digestión va a ser mucho mejor. Pero nosotros no recomendamos como, entonces necesitamos tantos gramos de fibra insoluble y tantos de fibra insoluble, no, de fibra dietaria como tal, y yo reitero nuevamente la recomendación, y es dentro de una alimentación saludable y que realmente este exceso de fibra, miren, la fibra no tiene evidencia, pero sí se ha notado que el exceso de fibra, y lo que yo le decía a Clarita, que lo he aprendido muchísimo con ella, y es, las mamás se ponen de moda a comprar cosas que empeoran la digestión de los niños. Entonces, es lo normal, es comprar lo normal dentro de una alimentación saludable. Mira que parte de los cambios que hubo en las recomendaciones dadas por la Food and Nutrition Board, que se constituyeron como las recomendaciones nutricionales para los niños y que están vigentes en Colombia, es que por primera vez se dio, porque por muchos años no existía una recomendación de fibra. Se dio una recomendación de fibra, como tú lo mencionabas, de acuerdo a la edad, pero eso se cumple fácilmente con seguir una alimentación saludable, sin necesariamente que todos los cereales sean integrales, que le demos centeno, una cantidad de linaza, etcétera, de cosas, sino con la alimentación normal, frutas, vegetales, algo de cereales íntegros, eso, se pueden cubrir estas recomendaciones dadas para diferentes edades en los niños. Importantísimo la parte
de la incorporación en la mesa familiar, ¿no? También, que todos de alguna forma traten de tener esa misma alimentación saludable. Así es. Pues bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Aquí podríamos seguir charlando del estreñimiento. Total. Quiero felicitarte, Norita, por compartir con nosotros esta noche, y a la doctora Carla por permitirme compartir, moderar esta noche, este evento. Un gusto para mí también. Muchas gracias a todos por la invitación y a todos los que están a esta hora, que sabemos que están cansados y llegaron de su jornada laboral escuchándonos hablar de estreñimiento funcional. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Buenas noches y los esperamos en la próxima jornada, el próximo martes, en la próxima jornada del evento. Así es. Muchas gracias a todos, de verdad que unas conferencias excelentes. Agradecemos mucho a los invitados de hoy, a todos ustedes por su participación y los invitamos a que se conecten nuevamente a nuestra siguiente sección el próximo martes 27 de octubre a las 7:30 p.m. para seguir hablando un poco acerca de popurrí, de trastornos gastrointestinales funcionales. Feliz noche.